Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. Vamos a seguir hablando acerca del tiempo pasado, pero esta vez formaremos preguntas. Yes, no questions. Para ello les recomiendo ver los siguientes tutoriales, números 5 y 9, ya que los utilizaremos para el desarrollo de este tutorial. Empecemos. Para empezar con este tema, analicemos primero estas dos preguntas. En el tiempo presente, recordemos que utilizamos los auxiliares do or does para formular preguntas. Asimismo, utilizamos las expresiones de tiempo para el presente. En este caso, every day nos indica una rutina diaria. Así es que nos está preguntando si despertarnos temprano es parte de nuestra rutina diaria. Es por eso que utilizamos el tiempo presente para realizar esta pregunta. Por ejemplo, nos dice, ¿Do you wake up early every day? ¿Te despiertas temprano todos los días? Bien, y esto ya los hemos estudiado en tutoriales anteriores. Sin embargo, en la segunda pregunta estamos utilizando el auxiliar did para preguntar algo que se realizó en el pasado. Asimismo, estamos utilizando expresiones de tiempo en el pasado. Muchas veces la palabra today crea confusiones al realizar preguntas u oraciones, porque piensan que está en presente. Sin embargo, si analizamos esta premisa, nos pregunta si nos despertamos temprano hoy, y es una situación que pasó en la mañana. Entonces, decimos lo siguiente. Did you wake up early today? Esta es la pregunta del pasado. Entonces podemos decir lo siguiente. En el tiempo presente, para realizar preguntas, utilizamos los auxiliares do or does según corresponda. Y esto va a depender de los pronombres que utilicemos. Esto ya lo hemos estudiado en la lección número 27. Sin embargo, en el pasado utilizamos el auxiliar did para realizar preguntas. Y estos no van a variar con ningún pronombre, ya que utilizamos did con todos los pronombres. Por ejemplo, did I, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Como podemos ver en la pantalla, este auxiliar did en una pregunta a comparación de los auxiliares del presente no cambian con ningún pronombre. Para todo se utiliza el auxiliar did. Ahora veamos la estructura para formar una pregunta. Primero va a ser el auxiliar did, seguido del subject, que puede ser un sustantivo o un pronombre, que es el sujeto de la oración, seguido del main verb, del verbo principal, del verbo en su forma básica. Tengan mucho cuidado, ya que el que está cambiando aquí o el que estamos utilizando para hacer la pregunta en pasado es el auxiliar did. Así es que el verbo ya no va a cambiar. Tengan en cuenta esto. Y por último tenemos al resto de la oración, al cual hemos llamado al complemento. Bien, ahora veamos algunos ejemplos. Para ello, primeramente vamos a ver statements, vamos a ver oraciones en su forma positiva. Por ejemplo, I worked late last night. Trabajé tarde anoche. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta a esta oración? Primero comenzamos con el auxiliar did. Muy bien. Did you work late last night? Bien, analicemos esta pregunta. Primero es el auxiliar did para hacer mi pregunta, seguido del subject. En este caso, si tú me estás diciendo I, entonces yo te pregunto, did you? You es el subject, seguido del verbo en su forma básica o del main verb, work. Si mi oración está en pasado y utilizo worked, al hacer la pregunta tengan mucho cuidado. El verbo va a cambiar a su forma básica, porque recuerden que estamos utilizando el auxiliar did para hacer la pregunta en pasado. Did you work late last night? Bien, ¿trabajaste tarde anoche? Y eso sería todo. Veamos otro ejemplo. They ate rice yesterday. Ellos comieron arroz ayer. El verbo ate está en pasado porque lo hicieron ayer. Ahora, ¿cómo haríamos la pregunta a esta oración?
Primero utilizamos el auxiliar did, seguido del subject, en este caso they, seguido del verbo. El verbo no va a ser ate, va a ser eat, ya que estamos utilizando el auxiliar did en pasado. Y el verbo se mantiene en su forma básica, o el main verb, como verbo principal. Did they eat rice yesterday? ¿Ellos comieron arroz ayer? Bien, entonces, tengan mucho cuidado. Utilizamos el auxiliar did para hacer las preguntas y los verbos se encuentran en su forma básica. Ahora analicemos esta pregunta. Did you eat meat for breakfast? ¿Comiste carne en el desayuno? Ahora, en este caso vamos a enfatizarnos en la pronunciación del auxiliar did con los pronombres you, en este caso. No dije did you eat meat for breakfast. Lo que dije es did you. Utilicé prácticamente este sonido. Did you. Did you. Cuando hablen o escuchen a alguien preguntarle en el pasado, muchas veces van a escuchar de esta manera el sonido de la did, del auxiliar, con el pronombre you. Did you. Did you eat meat for breakfast? Entonces, esta es la manera más común de unir estos dos sonidos, del auxiliar con los pronombres. Veamos otro ejemplo. En vez de decir did it rain yesterday, vamos a unir estos dos sonidos, did con it, y nos va a salir did it. Did it. Did it rain yesterday? Did it rain yesterday? ¿Llovió ayer? Esta es la manera más común de escuchar la unión de estos dos sonidos, del auxiliar con los pronombres. Y eso lo vamos a practicar más en el listening número 16. Ahora vayamos al por qué puse en el título Yes, No Questions. Y esto quiere decir que estas preguntas que estamos haciendo a continuación son preguntas cerradas, que quiere decir que como respuesta nos darán un sí o no, simplemente. No estoy esperando que me des una información acerca de algo. Por ejemplo, Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? No estoy esperando que me digas en qué trabajas, cuánto te demoras del trabajo a tu casa, o etcétera, etcétera. Lo que me estás preguntando es si me dices, Did you work yesterday? Entonces estoy esperando como respuesta un sí trabajé o no trabajé. Entonces, a esto vamos cuando en el título ponemos Yes, No Questions. Tengan mucho cuidado con esto. Vamos a ver ahora las respuestas ante esta pregunta. Did you work yesterday? Y una respuesta afirmativa sería Yes, I did. Esto quiere decir que vamos a utilizar el auxiliar al final de la respuesta. Yes, I did. Sí lo hice. Y como negación tenemos a No, I didn't. No, I didn't. Ahora, esto funciona con todos los pronombres. ¿Qué pasa si en nuestra pregunta nos dicen Did they work yesterday? ¿Trabajaron ellos ayer? La respuesta afirmativa sería con they. Yes, they did. Sí, ellos lo hicieron. Y la negación también sería con they. No, they didn't. No, they didn't. No, no lo hicieron. Ahora, he visto muchas veces que se crea confusiones al utilizar los verbos en tiempo pasado, los auxiliares did, con las preguntas was or were, que es el verbo to be en su tiempo pasado. Vamos a repasar un poquito las diferencias entre los dos, que esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Recuerden que el pasado simple se usa para hablar de una acción. Por eso lo se ha puesto con mayúscula. Acción, recuerden. El pasado simple se usa para hablar de una acción concreta que comenzó y terminó en el pasado. Por ejemplo, She worked yesterday. Ella trabajó ayer. ¿La acción cuál es? Worked. Trabajó, que viene del verbo trabajar, es una acción. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta? Did she work yesterday? ¿Ella trabajó ayer?
Sin embargo, las funciones de was y were son diferentes, ya que este se puede utilizar, recuerden, como verbo o como auxiliar, que eso ya lo veremos más adelante. Veamos alguna pequeña lista de cómo utilizar el was y were en nuestras oraciones o preguntas. Número 1. Cualidades o estados permanentes o temporales. Por ejemplo, the weather was terrible. El clima estuvo horrible, terrible. Bien, entonces si queremos hacer una pregunta, diríamos, was the weather terrible? En ningún momento vamos a utilizar el did aquí, porque estamos hablando de cualidades o estados permanentes o temporales. Bien, entonces, was the weather terrible? Esa es la pregunta. Y esto ya lo hemos estudiado en las lecciones 1 y 3, como lo vemos en la pantalla. Número 2. Utilizamos el verbo to be en su forma de pasado con nacionalidades. I'm from Perú, Colombia, Canadá. Bien, nacionalidades e identificación con grupos, asociaciones o clubs. Bien, por ejemplo, yo fui un fan del Manchester United. I was a Manchester United fan. En nuestra pregunta diríamos, were you a Manchester United fan? ¿Fuiste tú un fan del Manchester United? Bien, ojo, no estamos utilizando did en esta parte porque estamos hablando de que alguien se identificó, alguien fue un fan con un grupo, una asociación o un partido, en este caso de fútbol. Número 3. Utilizamos el verbo to be con trabajos y profesiones. Por ejemplo, my father was a doctor. Mi padre fue un doctor. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta? Was your father a doctor? ¿Fue tu padre un doctor? Yes, he was. No, he wasn't. Esas serían las respuestas cortas. Ahora, número 4. Con la edad. En este caso, como estamos hablando del pasado, mi oración sería I was 18 when I met Bob. En este caso estoy utilizando was con edades. Yo tenía 18 cuando conocí a Bob. I was 18. ¿Bien? Número 5. Personas que están relacionadas. Por ejemplo, were you his friend? ¿Fuiste tú su amigo? Were you his friend? Estoy utilizando el verbo to be, were. No did, porque no hay ningún verbo que esté utilizando. En este caso, were está actuando como verbo. Número 6. Lugar y tiempo. En este caso estoy utilizando el tiempo. The match was at 2 o'clock. El partido fue a las 2 de la tarde. Bien, ¿el verbo cuál es? Was, fue a las 2 de la tarde. Entonces, con todo eso estamos utilizando solamente el verbo to be. Y por último, comportamiento y personalidad. My uncle was always gentle. Mi tío fue siempre gentil. Was. Entonces, si queremos hacer una pregunta, diríamos, was he o was your uncle always gentle? Bien, y eso serían todas las diferencias. Eso lo vamos a practicar más en nuestro ejercicio número 59. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.